Como producto integrador final de la materia de Historia del siglo XXI, vamos a hablar sobre el tema de la globalización. Bueno, el contenido es nuestro equipo, antecedentes, la definición, ventajas y desventajas, el impacto en países emergentes, el impacto en mi comunidad y finalmente la conclusión. Nuestro equipo que está conformado por Guillermo Galeno, Diego Rivera, Jovita Valencia, Esmeralda de Santiago, Esmeralda Morales y Elvin Contreras. Los antecedentes. Aunque el término como tal se ha visto ese origen reciente, la idea general de la globalización es mucho más antigua, debido a que cuando Alejandro Magno extendió su imperio hasta arribar a la India o cuando los fenicios recorrían las costas mediterráneas para realizar su comercio por medio del intercambio de mercancías, costumbres y cultura, de alguna forma se dio un inicio del proceso globalizador. Básicamente acá podemos ver que desde el nacimiento de Cristo ya se puede considerar un proceso de globalización en el tiempo que perduró. Sin embargo, esto apenas era como un comienzo de esta definición a lo que actualmente conocemos. Básicamente el proceso globalizador se basó en economías, por así decirlo, y empezó en el año o siglo, no, en el siglo XIX a partir del siglo XX. Básicamente los economistas distinguieron dos procesos de globalización, uno que abarcaría desde 1870 hasta 1914, coincidiendo con la Revolución Industrial, y otro que se generó a partir de 1950 y que llegaría hasta el momento presente. Básicamente lo que quiere explicar el número uno, lo primero que pasó, sería lo que ocurrió en la primera globalización, que fue el abaratamiento de los costes energéticos y el transporte, y básicamente la segunda definición que sería el segundo proceso globalizador que empezó en los años 50, la innovación de la tecnología y el libre mercado de las empresas que ha llegado hasta nuestros días. A continuación, un mapa conceptual que serían las causas. Básicamente como número uno obtendríamos la reestructuración geopolítica del siglo XX, básicamente la revolución de las comunicaciones y el transporte, la reducción de costos en los intercambios y la internacionalización de las empresas, básicamente como ejemplo claro, que bien ya hemos visto, tenemos lo que fue el Plan Marshall y el capitalismo, como la segunda causa sería la aceleración de la apertura económica mundial. Básicamente acá estamos hablando del crecimiento del comercio internacional de bienes y servicios a más ritmo que el PIB, la integración y globalización de los mercados financieros de apertura exterior. Básicamente acá estamos hablando sobre lo que fue el libre mercado. Y como número 3 tenemos lo que fue la revolución de las tecnologías y de las comunicaciones, las famosas TICs, que fue básicamente la caída de los precios de las materias primas y la preponderancia de las tecnologías de la información que combinan la electrónica y el software. Y como último punto, última causa de esto, tenemos lo que fue el surgimiento de la economía digital. Básicamente de la economía digital, en pocas palabras, se refiere a que hoy en día se puede manejar el dinero desde computadoras o celulares, se pueden hacer transacciones, algo que hace tiempo se veía casi imposible y se podrá decir que es una forma más segura incluso que manejarlo de forma presencial, por así decirlo. Y en conclusión, para saber de dónde viene esta llamada globalización o este concepto como tal, nos quedamos en este ejemplo que tenemos una imagen donde nos habla de 1776 a 1880, que el proceso de independencia de Estados Unidos hasta América Latina básicamente se desarrolla el colonialismo de 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial, donde se perfecciona el armamento y las comunicaciones, de 1939 a 1945, lo que fue la Segunda Guerra Mundial con sus grandes avances tecnológicos y científicos, pese a las grandes muertes, de 1948 a 1990, como ya sabemos, la Guerra Fría, el desarrollo tecnológico y armamentístico para vencerse un bloque hacia el otro. Con esto llegamos a la década de los 2000, que fue un gran crecimiento e impulso en la creación de nuevas tecnologías y en el desarrollo de la ciencia en todos sus ramos. Básicamente acá es lo que se da el uso masivo del Internet. Y finalmente concluimos del 2010 hasta la actualidad, que fue básicamente
el uso de redes sociales como medio principal de comunicación, grandes. Definición de globalización. Es un proceso histórico en el que se integra 5 ámbitos: económico, político, tecnológico, social y cultural, que estas a su vez han convertido al mundo en un lugar más interconectado. En el sentido, se dice que este es un proceso que ha hecho al mundo una aldea global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales han generado una expansión capitalista, que esta a su vez ha posibilitado inversiones y transacciones financieras, como globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles y altamente costosos. El proceso de globalización se ha modificado en una forma en la que interactúan los países y los sujetos. Tipos de globalización. Globalización económica. Esta consiste en la creación de un mercado mundial, ya que permite libre comercio, circulación de capitales, productivo y financiero. Globalización política. Esta globalización se ha fomentado en la creación y desarrollo de diferentes mecanismos para dar respuesta y solución a problemas que han vuelto y que nos han afectado a todos. Por ello se creó la institución, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el fin de enfrentar varios problemas y dar mejores soluciones. Globalización tecnológica. Esta abarca el acceso a la información, Internet y medios de comunicación, salud y científicos en el área industrial. Ya que vivimos en un mundo interconectado, la información se comparte a mayor velocidad y a grandes distancias. Globalización cultural. Se ha generado como consecuencia de las relaciones internacionales derivadas del intercambio de la información, tanto tecnológica, económica y turística. Globalización social. Esta se caracterizó por la defensa de la igualdad y la justicia para todos los seres humanos. Se toma en cuenta que un mundo globalizado debe tener un ámbito social. Es aquel que todos los seres humanos se deben considerar tanto iguales sin importar su clase social, creencia religiosa ni cultural. El impacto que hizo la urbanización en países emergentes, especialmente México. La globalización hizo uno de los cambios importantes en el entorno de los negocios, ya que empresas, a cambio de la economía mundial, llevaron a que las empresas de países emergentes tengan como el objetivo fundamental el crecimiento y que dirijan su mirada hacia nuevos mercados extranjeros, ya que la globalización actuó como el fenómeno económico y social que presentó la alta gama de posibilidades y proporcionó el contexto de accionarse competitivamente. En México, las principales consecuencias de la globalización llevó a que se alzaban varios movimientos acerca del capital y que por encima de la cohesión convirtieron a la competitividad para integrarse a un mercado nacional, por lo cual hizo que México no pudiera encontrar alguna trayectoria buena gracias al desenvolvimiento económico, a lo cual las principales causas que destacaron durante la globalización en México fue la pobreza, el desempeño productivo, el empleo, los salarios, por lo cual hicieron a que la vida en México se volviera precaria e insegura. Gracias al estancamiento de la economía mexicana, llevó a que los resultados fueran ingratos en los últimos 20 años. El impacto que dio la globalización en mi comunidad es significativa, ya que ha habido apertura de mercados, a lo que se refiere a la transportación de productos como jitomate, mejores opciones en que podemos conseguir productos más baratos que al comprar con un revendedor, y aumentos de empleos para personas de mi comunidad. Aunque también hubo algunos impactos los cuales resultaron como desventaja, como mano de obra barata y concentración de capital en unos pocos. Se refiere a que las personas de mi comunidad prefieren comprar en tiendas grandes que en tiendas o proyectos emprendedores. Otro impacto que dio la globalización en mi comunidad es la desigualdad, daños al medio ambiente y la tecnología sustituyendo algunas manos de obra. Son una mejor relación con la sociedad,
con la libre integración en la comunicación y extensión de derechos humanos que trae consigo una mejor vida para el pueblo y para los ciudadanos. Entre muchas ventajas están las siguientes: 1. Extensión de la comunicación. 2. Intercambio cultural. 3. Desaparición de fronteras económicas. 4. Intercambio lingüístico. 5. Extensión de derechos humanos. 6. Mayor intercambio tecnológico entre naciones. 7. Fomenta el turismo. 8. Libre comercio mundial. 9. Mercados más grandes. En mi comunidad, así como en otros más lugares, ha traído muchos beneficios, pero esta vez mencionaré las que trajo en mi comunidad, que ha impactado de las siguientes maneras en su forma positiva desde mi punto de vista. Una son los gastos de producción, así como en campos y maquilas son menos, y ya que son en un tiempo más corto y con una mayor producción. Otra, la mayor competitividad y la calidad que nos ofrecen las distintas empresas, y así podemos elegir la que sea más de nuestra conveniencia. Otras, más candidatos a la presidencia que tienen diferentes propuestas, y así nosotros podemos distinguir cuáles son los que nos convienen, y así poder tener un pueblo más soberano y tranquilo. Otras, gracias a sus fiestas patronales, eventos y todo lo que hacen los pueblos, los demás se van copiando, y así hay mucha diversidad cultural, y así para que atraigan a los turistas. En la comunicación y hay mucha accesibilidad, en especial para los jóvenes, que ahora tienen muchos más amigos en las redes, y también pueden mensajear en tiempo real. Como dije antes, la extensión de los derechos humanos, que ahora respetan más, por ejemplo, a las feministas, a los gays y todas esas, porque nos dan más valores para tener una mejor comunidad. Mayor tecnología en campos laborales, como dije, en maquilas, en campos. Aquí en mi comunidad se ve reflejado más así en lo que dije, ¿no? En la siembra y en la producción manufacturera, trayendo así más empleos para el pueblo. Ventajas. En la cara negativa del proceso de globalización están principalmente la uniformidad cultural y la desigualdad económica. Resulta paradójica que se fomenten un mismo estilo de vida global, como la diferencia en la calidad de vida son tan grandes, no solo en países, sino dentro de cada uno de ellos. Intervencionismo extranjero. Entre los problemas que algunos ven el proceso globalizador está en una cierta disminución de la soberanía nacional, como los países están en una interrelacionados con la economía social, política y cultural. Cualquier desvío de las pautas generales es visto por un recelo. La pérdida de identidad nacional lo ven como un peligro, ya que las sociedades cada vez se parecen más con los mismos gustos culturales, de moda, etc. Deslibre de las lenguas minoritarias. Se han detectado un riesgo real, la separación o al menos la pérdida de influencia en sus territorios. El aumento de desempleo en los países desarrollados. Uno de los aspectos más criticados de los tractores de la globalización económica es la fuga de empleados nacionales a países donde los costos de una producción son más bajos. Concentraciones del capital en grandes multinacionales. Una de las consecuencias del punto anterior es que han crecido las desigualdades. Desventajas de la globalización en mi comunidad. La mano de obra barata, concentración del capital en unos pocos, aumento de desigualdad,
generar daños al medio ambiente. La tecnología sustituye la mano de obra no calificada. Como conclusión, podemos obtener que la globalización ha sido un proceso de libre mercado por su apertura hacia el exterior entre distintos países del mundo. Básicamente lo que hace la globalización es tener las fronteras abiertas y se puedan comercializar entre diferentes países y diferentes mercancías puedan llegar de uno al otro. Muy aparte de que sea el comercio, igual influye en la cultura, corrientes ideológicas, costumbres, incluso las tradiciones. Y con esto igual vienen los desarrollos tecnológicos y científicos, ya que con ello es donde se concluye el proceso de globalización. Y esto ha traído como ventajas y desventajas. Las cuales como ventajas es que tenemos muchas cosas buenas ahora como la tecnología, celulares, computadoras, entre otras cosas, al igual que medicina y muchos nuevos inventos. Pero como desventaja es que las grandes empresas toman mucha ventaja sobre esto, agarrando a los pobladores como mano de obra barata y explotándolos más y no pagándoles lo que debe de ser. Básicamente el proceso de globalización tanto tiene sus pros, pero igual tiene sus contras. Como bien las siguientes presentaciones, que es la conclusión. Y finalmente la información bibliográfica, donde se van a encontrar más información sobre estos temas.